para venir a adorarle, a glorificar su santo y bendito nombre, ¿verdad? Así que, sin más que hablar, quiero darle las gracias al Señor Jesús, mandarle un mensaje hasta allá, hasta El Salvador. Creo que los están viendo en este momento, la familia Galdames, la familia González, creo también, y la familia Pacheco. A todos allá, que el Señor me los bendiga siempre y que el Señor siempre los tenga cubiertos con su presencia, ¿verdad? Le damos las gracias al pastor Roberto Amorós porque está disfrutando un día también, ¿verdad? Gracias al Señor, él está por New Jersey, creo ahora. Y le damos las gracias al Señor porque el Señor es un Dios de familia y no de desunión, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere, que estemos en unión unos a otros. A pesar del agua, a pesar de que han estado muchos diluvios en este día, ¿verdad? Pero el Señor los tiene acá con nosotros, con vida, y agradeciéndole cada día por un día más de su presencia con nosotros. Así que vamos al libro de Samuel para ya no entrar en más detalles. Vamos al libro de Samuel, y lo que Dios me puso en mi corazón en estos días, estábamos estudiándolo. Lo que Dios me puso en estos días a mí es: ¿qué has perdido tú? Pero el tema que yo le traigo en este día a usted es: en Cristo todo lo recuperas. Y si usted se fija, hubieron muchos que lo perdieron en algunos tiempos. Por ejemplo, el caso que yo les traigo en esta noche es de alguien que me ha hablado mucho a mi vida. Desde que yo empecé a leer la Biblia, y me decían que había un rey. En todos esos tiempos hubo un rey, pero me dijeron que un rey que Dios lo había escogido y que desde entonces empezó a llenar mi vida. Y yo empecé a leer ese libro y yo decía: ¿de dónde sacó a este rey nuestro Señor? Y dice que lo escogió de lo más vil que hubo del mundo, ¿verdad? Dice que estaba pasteando las ovejas. Y yo digo, ¿cómo un rey va a salir de ese lugar? Es que para Dios él puede avergonzar a cualquiera, a donde sea, a donde Él quiere poner sus ojos, Él lo puede hacer y no hay ningún impedimento para Él, ¿verdad? Tanto que se le presentaron al ¿cómo se llama? Al profeta Samuel, y le pasaba uno y le pasaba el otro de los hijos de Isaí, ¿era verdad? Y dice que pasaba y me maravilla esta historia, y dice que pasaban unos hombres fuertes, bien buen mozos, y Dios le decía al profeta Samuel: no es ese todavía. Pero cuando el profeta Samuel le dice al papá de David: ¿no tienes a otro? Sí, tengo a otro que está allá pastoreando, como que era algo como significante, ¿no? Pero el Señor ya tenía la mirada, ¿sabe? Asimismo el Señor tuvo la mirada en nosotros un día que nosotros estábamos revolcados en el lodo cenagoso. Así como un día nosotros estábamos revueltos en el pecado, estábamos envueltos en esos vicios, el Señor dijo: ese es el corderito que yo quiero para que lleve mi rebaño, ¿verdad? Ese es el corderito que yo en este día quiero usar. Ese es lo más preciado que yo tengo para que me glorifique a mí y que sepa avergonzar a las personas, porque hay muchas personas que hoy en día están diciendo que nosotros venimos del mono, así como la canción que estaba cantando la niña el domingo que fuimos allá, ¿verdad? ¿Cómo se llama la niña que estaba cantando? Que decía que los pajaritos dicen, ¿oye? Edith, Dios que bendiga a Edith, muy linda la alabanza que estaba cantando. Entonces ella dice que algunos decían que venía del mono, pero ella decía que venía de nuestro Dios. Entonces, y eso es lo que nosotros tenemos, lo más preciado, que el Señor Jesucristo nos ha dejado un manual a nosotros para que lo estudiemos, ¿verdad? Y que los llene de vida. Así que vaya al libro de Samuel y dígale a la persona que está a su lado: aunque la cara no te ayuda, te aprecio. Quiero que usted se le quede viendo fijamente al que tiene usted a la par, y que le diga: aunque la cara no te ayuda, pero te aprecio. Y dele un abrazo, dele la mano, como usted quiera, pero dígale: te aprecio en el amor de Cristo, porque estamos acá, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere, que estemos en comunión con Él. Dicen que en una ocasión había un rey que le gustaba
que le gustaba, que se enfadaba. Que se enfadaba. Bueno, yo creo que aquí no hay personas así, ¿verdad? Que se enfadan con cualquier cosa. Dicen que en esa ocasión había un rey que se estaba enfadando y siempre en su reinado tenía problemas y decía, ¿y qué voy a hacer con esto aquí? Entonces, pero había alguien, oiga bien, había un cristiano, un creyente, y le decía, tranquilo rey, Dios sabe lo que hace. Por algo le están pasando esas cosas. Entonces el rey decía, ¿y este cristiano que siempre me está diciendo eso mismo a mí? Y el cristiano siempre se le acercaba cuando el rey tenía un problema y le decía, tranquilo rey, Dios sabe lo que hace. Bueno, un día el rey se fue de cacería con todos los demás y el rey se tiró un balazo con el rifle y se pegó en el dedo. Y adivinen quién se le apareció cuando el rey estaba chorreando sangre así. Se le apareció el cristiano y le dijo, tranquilo rey, Dios sabe lo que hace, Dios sabe por qué te diste ese disparo. Y le dice el rey, ya me cansaste tú con tu habladuría y con eso que tú dices siempre, que tranquilo y que mira, ¿cómo vas a creer que Dios me va a decir que yo me voy a volar este dedo y Él tiene un propósito con eso? Y le dijo, ya me cansaste, te voy a mandar a la cárcel ahora mismo. Y lo mandó a la cárcel. Y parece que al rey se le olvidó que se había ido de cacería y se volvió a ir de cacería como a los 3 años más. Entonces, cuando él se había metido en la selva muy profundo, vino un grupo de caníbales. Entonces se lo llevó cautivos a todos. Y adivinen a quién no se comieron nada más. Al rey. Porque ustedes saben que los caníbales solo comen carne humana, pero completita, ¿verdad? Entonces, como vieron que al rey le faltaba un dedo, no se lo devoraron y lo dejaron ir. Entonces vino el rey de regreso, va corriendo donde estaba su siervo y le dice, salte de la cárcel, te quiero dar un abrazo. Oye, de verdad, el Dios tuyo que tú dices sabe lo que hace y tiene su propósito. Entonces y le dice, porque mira, yo estaba y los caníbales me llevaron y me iban a comer, pero por el dedo, ya tú sabes, no me comieron. Pero en ti, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el propósito que Dios hizo en ti aquí en la cárcel? Y el súbdito le da la respuesta y le dice, es que si usted no me hubiera metido a la cárcel, yo hubiera ido a la cacería con usted y a mí sí me hubieran devorado esos caníbales, como yo sí tengo el cuerpo completito, ¿verdad? Así que díganle a la persona que tiene usted a su lado, diga, cálmate ya cálmate, no te enfades. Por esta agua, por el frío, por el calor que viene, no te enfades. Cálmate. Vamos a seguir adelante con nuestro Dios Jesucristo. Lo que Él quiera mandarlos a nosotros lo vamos a recibir. Que Él es el que nos está dando el día completo a nosotros, ¿verdad? Y quiero de que este tiempo que vamos a estar en comunión con Dios, y tuve un problema cuando estaba ahí, que el reloj se me paró y parece que la hora ya no sigue, pero vamos a ver otro reloj que tengo ahí, ¿verdad? No son bromas, vamos a durar poco tiempo, hermano. Vamos al libro de Samuel 30. Primera de Samuel 30. Y hay una historia acá que me encantó mucho. ¿Lo tiene? Primera de Samuel 30. Amén. Primera de Samuel 30. Y el tema que yo traigo esta noche, en Cristo todo lo recupera. Dígale a la persona que tiene a su lado, en Cristo todo lo recuperas. Así leemos en el nombre de Jesús. Dice en el versículo 1, capítulo 30, versículo 1 de Primera de Samuel, ¿verdad? Dice, cuando David y sus hombres, ¿lo tienen? Vinieron a Siclá. Al tercer día los de Amalek habían invadido el Neguev y a Siclá, y habían asolado a Siclá y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. En el 3, vino pues David
con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Animoán, dice, bueno, hermano, estos nombres yo lo, Generitz, ¿verdad? Y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrear, pues todo el pueblo estaba en gran amargura, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David, diga más David, se fortaleció en Jehová su Dios. Oiga bien, déjelo hasta allá ahorita. Vamos a ver qué es lo que el Señor los quiero decir acá mismo. Mire, le voy a contar esta historia que está en el 29. Si usted lo quiere leer en su casa, usted lo puede hacer. Pero yo le voy a contar así la historia para que usted sepa de qué estamos hablando. ¿Por qué David no estaba en ese lugar en ese día cuando se llevaron cautivas a sus mujeres y a sus hijos? Dicen, la historia cuenta así, mire, ponga mucha atención. David estaba huyendo del rey Saúl en ese tiempo. David se fue a huir, ya Samuel ya lo había ungido a David. David tenía un ejército pequeño, pero muy poderoso. Era el ejército que tenía David, era de 600 hombres. Óigase bien, era un ejército pequeño, pero muy poderoso, porque derrotaban gigantes y hacían tremendas cosas. Pero David se había ido a huir porque el rey Saúl lo quería matar. En el 29 dice, y solo le voy a leer un poquito para que usted sepa lo que estamos leyendo. En el 29:1 dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Efed, e Israel acampó junto a la fuente que estaba en Gezer. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista, oiga bien, los príncipes de los filisteos pasaban revista, o sea, pasaban a ver cuánto tenían de batallón para la guerra en ese día. Oiga, cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista, dice, a sus compañías a 100 y a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquíes. Dice, y dijeron los príncipes cuando vieron a David. Oiga bien lo que dice, y dijeron los príncipes cuando vieron a David, ¿qué hacen aquí estos hebreos? ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Aquíes respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este el David, el siervo de Saúl? Oiga, el enemigo de los filisteos, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que pasó a mí hasta hoy. Mire, el rey David se fue a meter a la boca del lobo, como dicen, pero había una parte en Siclá y en Negué que se llama, que compartían los filisteos y compartía el pueblo de Israel. Entonces David se fue a asolar ahí, pero tenía como le digo yo, como que una parte como que usted era amigo del mundo. Entonces usted es un buen amigo de un mundano, como dice, usted está. Entonces usted le empieza a platicar y el mundano le empieza a decir sus problemas. Y mira que vamos a ir a una guerra, medio así, le estoy contando, pero para que usted lo lea en su casa. Pero vamos a ir a una guerra nosotros, mira. Por ejemplo, si yo estuviera en una guerra que a mí no me corresponde estar, yo vengo y yo platico con un mundano y ese mundano me dice, mira,
fíjate que hay un problema en tal parte y tenemos nosotros tantas personas que le queremos ir a dar una pela, como dicen allá, ¿verdad? Que le queremos ir a dar una paliza a fulano de tal. Entonces, pero como tú estás viviendo aquí cerquita con nosotros, ¿qué tú dices si quieres acompañarlos un día? Entonces David dice que se presentó en las filas de los filisteos. Estaba en la retaguardia, listo ya con todo su ejército. ¿Quién manda a David para esa batalla que no es de él? Para esa guerra que no es de él. Y con esto te quiero decir a ti, ten cuidado con eso que andas haciendo en veces. De andar peleando guerras que no te corresponden a ti. De andarte metiendo, como dicen, en cosas que no te corresponden a ti. David, a causa de esto, le vino algo peor a David. Porque dice que ellos estaban al frente de la línea de batalla. Y cuando los príncipes de los filisteos vieron eso y dijeron, ¿qué hace David aquí? ¿Qué hace este David aquí? ¿No es este el David el que le servía a Saúl? ¿No es este el David? Y sépase, ¿yo por qué le estoy diciendo esto? Porque los filisteos, los príncipes de los filisteos, no se les olvidaba algo. ¿Saben qué fue? Los filisteos no se les olvidaba que ese muchachito había matado a uno de sus mejores guerreros con una piedra. Había matado a uno de sus mejores guerreros que se llamaba Goliat. Y eso no se les podía pasar a esos filisteos. Y ellos dijeron, no sea que cuando estemos en la guerra, David se vuelva contra nosotros y entonces él los dé la espalda a nosotros en la guerra y entonces él va a agradar a su rey y el rey suyo lo va a recibir con amor. No, David no tenía esos pensamientos. David quería ayudar al pueblo de los filisteos a derrotar a otro pueblo que estaba en enemistad con ellos. Pero cuando los príncipes vieron que David ya estaba listo, ya estamos aquí mismo para la batalla, a 3 días de donde estaba su familia de David. Entonces cuando los filisteos se le quedaron viendo a David, dijeron, no, vamos de regreso para tu casa. ¿Qué estás haciendo aquí? Esta no es tu batalla. Y eso es lo que nosotros en veces hacemos, metiéndolos en conflictos que no son de nosotros, oyendo conversaciones que no son de nosotros, poniéndolos como en enemistad con otras personas a través de metiéndolos, como le digo, ayudando a otra persona y no los interesa muchas veces eso a nosotros. Y eso fue lo que David andaba haciendo en ese lugar. Quería combatir una guerra que no le correspondía a él. Pero vamos al 29:6. Mire, y esto 29:5. ¿Cómo decían los filisteos? Mire, cómo decían. No es este David de quien cantaban las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Mire cómo lo tenían estos filisteos a David. Ellos sabían que David era un gran guerrero, pero ellos decían y tenían esa desconfianza. No lo llevemos a la guerra porque no vaya a ser que estando en la guerra lo dé la espalda a nosotros y se vuelva en contra de nosotros. Entonces, y al final le dicen a David, y en el 29:8 dice, y respondió, aquí es que he hecho en este. Oiga, todavía David estaba neciando que quería ir a esa guerra. Decía, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor rey? Oiga, como estaba diciendo David. Y dice, y aquí respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios. Hoy uno de los filisteos le estaba diciendo a David eso, ante los ojos de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga a nosotros a la batalla. Levántate pues. Mira, aquí es donde le da la orden y le dice,
Levántate pues, y de mañana tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer y marchaos. Aquí es uno de los filisteos le está diciendo a David: esta no es tu pelea, David, te me vas ahorita. Dice que la distancia estaba de 3 días para llegar a donde estaba su familia, David. Yo me imagino a esos guerreros desconsolados, porque David los había llevado a un lugar y no habían hallado batalla, no habían hallado guerra. Y esos eran unos hombres de guerra, con David los 600 que estaban. Pero en el 30, dice, en el 34, en el 33, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas que habían sido cautivos, llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron sus fuerzas para llorar. Oiga, este es el primer punto que yo le quiero poner. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en la presencia de Dios, así como dice que estos hombres le faltaron sus fuerzas hasta ya no decir más, clamando por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas, todas estas personas diciendo qué había pasado en esa ciudad? ¿Qué es lo que había pasado en esa ciudad? Cuando ellos regresaron, dice del frente de batalla, que aquí los despidió, dice que la ciudad estaba desolada y quemada, y se habían llevado cautivos a sus esposos, a sus hijas y a sus hijos. Oiga bien lo que había pasado en esta ciudad cuando David regresa. Usted se imagina usted salir para su trabajo, o usted salir para alguna parte a pasear por lo menos, y usted deja a sus hijos y su esposa, y cuando viene hay una carta o algo así y le dice: te hemos llevado secuestrado a tus hijos, a tu esposa y a todo lo que tienes, y si tú quieres, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en ese momento tú? Eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Cuando el diablo los arrebata una cosa a nosotros y nosotros la queremos recuperar. Lo que yo te quiero decir en esta noche es que tú te puedes hacer algo. Tú te puedes abandonar en los brazos del Señor Jesucristo para que Él pelee tus batallas, para que Él sea el que emprenda esa batalla y te diga qué hacer. Porque muchas veces nosotros, cuando estamos desolados por algún hijo o una hija, bueno, yo no he tenido mi hija todavía, pero está por venir, y creo que ha de ser algo tremendo, hermano, porque que un hijo, el diablo se lo arrebate a uno, o se lo esté arrastrando por algo que a uno no quiere, creo que ha de ser lo más tremendo. Una persona me estaba diciendo, yo estaba platicando con una persona y le digo: ¿qué se siente perder un hijo? Y me dice: es como si te metieran una daga en el corazón y te la fueran sembrando poco a poco. Yo me imagino al Padre Celestial en el cielo, cuando viendo a Cristo morir por nosotros. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su único hijo, unigénito. Y yo me imagino cuando Jesucristo estaba colgado en esa cruz y Él le dijo: Padre, Padre, Elí, Elí, ¿cómo le decía ahí en la cruz, verdad? Y yo me imagino a Jesucristo viendo al Padre en el trono, y el Padre tal vez darle la espalda a Jesucristo y decirle: tienes que sufrirlo por los hijos, tienes que sufrirlo por este mundo, tienes que tomarte esa copa. Usted se imagina a David cuando David llegó con sus hombres a ese lugar desolado, quemado, y dice que se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos cautivos. Bien llegados los enemigos por David andar peleando una guerra que no le correspondía a él. Usted se imagina a esos hombres fuertes, a esos hombres valerosos, como dice, llegar y empezar a botar sus herramientas de lucha, botar su espada, botar su escudo y empezar a llorar. Usted se imagina ver un hombre de esos, como dice, eran hombres valerosos, fuertes.
¿Algún día te ha pasado a ti eso? Llorar por un hijo tuyo. ¿Algún día a ti te ha pasado clamar por lo que tú más quieres? Estar en la presencia de Dios toda la noche, así como hicieron estos hombres que dicen en el versículo 5, y las mujeres de David, bueno, en el 6, David se angustió mucho, dice, porque el pueblo, oiga bien, y eso es lo que yo te quiero decir, el pueblo dice, y David, en el 6, 36, y David se angustió mucho, dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Oiga, todo el mundo estaba en contra de David. O sea que ahora a David se le vino algo peor. A David, después de que David fue a la guerra y se vino de regreso con los demás, y vieron que esa ciudad estaba desolada y quemada, y no había nadie ahí mismo, ahora el pueblo mismo que estaba con David dijo, vamos a hallar al culpable ahora. Entonces querían apedrear a David. Entonces querían darle mate a David. Pero yo no veo en un versículo acá que David haya dicho, ¿quién es el primero? ¿Quién se viene? Acuérdense que yo de una pedrada maté a un hombre un día. David no se puso en eso. David no se puso a pelear con sus mismos hombres. ¿Qué es lo que dice al final, versículo 6? Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y eso es que a nosotros muchas veces nos pasa, que nosotros nos queremos fortalecer de nuestro Dios. Nosotros queremos encontrar un chisme para que a nosotros lo llene de alegría y decir, bueno, este tiene otro problema igual que mí, o bueno, yo le voy a contar mi problema. No, David no hizo eso. Mientras dice que todo el pueblo se angustiaba en gran amargura, dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea, yo te quiero decir en esta noche, si tú no tienes nada que hacer más, abandónate en los brazos del Señor, fortalécete de Él. Y dice, a Dios sea la honra y la gloria. Y dice en el 8, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré, oiga, ahí está un signo de pregunta, ¿verdad? En su Biblia. Y dice, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Pero me pasé un versículo, discúlpenme, hermano. En el 7, mire lo que David hizo. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amilec, te ruego, oiga bien, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod era algo que los israelitas en ese tiempo hacían, y Dios les respondía si sí o no. El efod, ¿quién se acuerda ¿cómo se llama? Del sacerdote que entraba al lugar santísimo, que fuimos a ver al Pensilvania, fue, ¿verdad? Aarón. ¿Se acuerdan que él tenía unas piedrecitas acá? Ese era el efod. Entonces, el sacerdote tenía el efod, y David le dice, acércame el efod. Y dice, y David consultó a Jehová. David no le dijo al sacerdote, aunque el sacerdote era un hombre de Dios, David no le dijo al sacerdote, ven, dame un consejo. No, David dijo, acércame el efod para consultar a nuestro Dios. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguenos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Mire, ahí David yo creo que se va a haber puesto con gran alegría, ¿verdad? Ahí David le regresó, como dicen, la sonrisa que tenía siempre. Porque viendo que todo el pueblo estaba en gran amargura y lo querían apedrear a David,
Yo creo que David ahí mismo se llenó de una gran alegría cuando consultó a Jehová su Dios. Y eso es lo que a nosotros nos pasa muchas veces, que nosotros no queremos consultar a nuestro Dios. Eso es lo que a nosotros nos pasa, que nosotros muchas veces estamos en gran amargura y decimos, ¿quién me podrá ayudar? Así como decían los del Chapulín Colorado, ¿verdad? Y ahora, ¿quién me podrá defender? Y eso es lo que a nosotros nos pasa muchas veces, que no decimos vamos a consultar a nuestro Dios. No vamos a consultar, no vamos a leer su palabra, no vamos a orar, no vamos a ir a la iglesia porque está lloviendo, no vamos a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Pero dice que David se fortaleció en Jehová su Dios, y no solo se fortaleció, no que consultó y Dios le respondió allí mismo y le dijo, perseguiré a los que llevan cautivos a mis hijos y a mis hijas. Y Jehová su Dios le respondió, síguenos, porque ciertamente los alcanzarás. Oiga, cuando Jehová su Dios le diga algo hacia usted, usted empiece a, como dicen, empiece a alistarse y a empezar a glorificar a nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente el Señor Jesucristo nos está diciendo algo a nosotros que ya Él nos ha preparado allá mismo, para que nosotros lo persigamos y se lo arrebatemos al diablo mismo. A David no se quedó ahí mismo. David no consultó a sacerdote, David no consultó a nadie más que solamente a nuestro Señor Jesucristo por medio del efod. David dice, entonces, en el 9, y dice, y partió David, él y sus 600. Mire, aquí está dando cuántas personas estaban al lado de David, cuánto ejército estaba a la par de David. Y dice en el 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besó, donde se quedaron algunos. Ahí nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que no tenemos que cansarlos. La fuente de Ro, como dicen, de Besó, el torrente de Besó, donde se quedaron algunos, dice en el 10, y David siguió adelante con 400. Mire, y los que estaban con las mujeres de sus hijos, dicen que eran muchísimo. Ya va a leer en adelante, dice. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besó. Dígale a la persona que está a su lado, prohibido que te canses. Prohibidísimo que te canses, y prohibidísimo que no vengas a la iglesia y que no dejes de alabar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es prohibido? Yo creo que es prohibido si nosotros tenemos un Dios que sí habla y que sí tiene boca, ¿verdad? Que tiene oídos y sí los oye a nosotros. ¿Y por qué nosotros los vamos a cansar y vamos a empezar a decirle y vamos a empezar a renegarle a nuestro Dios? Mire, vieron 200 que se quedaron cansados. Hubieron 200 que ya no quisieron seguir con David a recuperar sus mujeres y sus hijos. Y 400 dijeron, sí, vamos David, vamos a alcanzar a esos merodeadores. Vamos para adelante, vamos a seguir. Con 400 David ya. Con 400 hombres empezando el camino. Otra vez. Ya 200 se le habían quedado. Y dice en el 10, David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besó. Déjelo hasta ahí. Y vamos a leer hasta el 16, quiero decir. Y mire lo que pasó. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta por aquel gran botín que se habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. ¿Usted ve qué es lo que estaban haciendo los enemigos con sus hijos?
¿Usted ve lo que estaban haciendo el diablo con sus hijas y con sus esposos? ¿Usted ve lo que estaba pasando en ese día? Que dice que los enemigos estaban celebrando por aquel gran botín que se habían encontrado, que habían robado de la tierra de Judá y de otro pueblo ahí mismo. Dice que ellos estaban celebrando, estaban comiendo, estaban desparramados, estaban celebrando por aquel gran botín que se habían llevado ese día. Y dice en el 16, en el 17 y en el 16: lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo lo que aquel gran botín que se habían tomado en la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hijos, en el 17, 30-17, y los hirió David. Oiga bien cómo pasó esta guerra. Y mire lo que nuestro Señor está haciendo con nosotros. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo con nosotros ahora mismo. Es posiblemente que usted esté clamando por algún hijo en esta noche. Y no sé, porque en mi país yo creo que esa es la exclamación que siempre tienen en mi país, siempre. Estar clamando por los hijos que tienen acá. Mi mamá me decía un día que ella oraba por sus hijos y no cesaba de orar. Y yo lo oía a ella siempre en el cuarto orando por mi hermano, por mi hermana. Yo la oía a ella siempre diciendo: Padre, cuídalos donde quiera que ellas estén, donde quiera que ellos estén en este momento. Y yo decía: ¿cómo mi mamá va a estar orando y yo haciendo cosas malas afuera? Es porque el Señor Jesucristo estaba pensando en mí en este tiempo también. Estaba pensando que un día yo le iba a servir y le iba a glorificar su santo nombre. Pero había una señora de rodillas cuando yo estaba afuera, o cuando yo venía para este país. Habían personas de rodillas que decían: protege a Juan Pablo cuando vaya en ese camino, mi Dios. Así mismo el Señor los tiene a nosotros, como dice en su palabra, que Él los tiene agarrados hasta que no los podamos soltar. Él dice que está en el centro de la tierra y no se mueve de ahí. Dice que Él tiene especial cuidado con nosotros. Como decía el pastor que estaba acá el domingo, que él dice que como la niña de sus ojos somos nosotros. Eso es algo que a mí me ha marcado, porque el Señor siempre nos va a dar la victoria a nosotros, así como se la dio a David un día. Dice David en el 17: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. ¿Qué lucha tuvo David ese día con sus 400 hombres frente a aquel ejército? ¿Y usted cree que 400 hombres iban a hacer lucha ese día? No. ¿Quién estaba ahí de la mano con David? Era nuestro Señor Jesucristo dando esa batalla. Es posiblemente que cuando le iban a dar a David ese día, el Señor Jesucristo ya había agarrado a alguno de los malos y lo había botado. Cuando estaban esperándolo ahí, es seguro el Señor Jesucristo ya le había metido mucho veneno en esa comida y en esa bebida que se estaban haciendo ese día. ¿Usted cree que usted ha ganado esta batalla porque usted quiere? No, el Señor Jesucristo ya se la presentó Él ya la ganó por usted. Y el enemigo no va a arrebatar cualquier familiar que usted tenga. Siga orando por ese familiar, que el Señor se lo va a dar de regreso. Siga orando. Yo le digo en este momento: sigamos orando por los jóvenes. Es posiblemente que usted haya venido a escuchar un sermón totalmente diferente. Yo le quiero decir en esta noche
que el Señor Jesucristo me puso este sermón a mí para que le hablara y le dijera: en Cristo todo lo puedes recuperar en esta noche. En Cristo todo es recuperable. Y dice en el 18, en el 17, siempre en la parte, en el 18 quiero decir: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así hijos como hijas, como de hijas, del robo de todas las cosas que les habían tomado. Diga conmigo: todo lo recuperó David. Ahora dígase usted mismo a usted: todo lo recupero en Cristo. Amén. Ahora dígale a la persona que usted tiene a su lado, dígale: todo lo recuperas en Cristo. Dice aquí que todo lo recuperó David. A él sea la gloria. Todo lo recuperó David en esa noche. Dice que peleó desde la mañana hasta la tarde del día siguiente. Qué batalla haber tenido ese hombre. Como esas películas de los 300 que salen en la televisión, que muchas veces a nosotros nos fascina ver, ¿verdad? Qué batalla haber tenido ese hombre ese día con esos 400 hombres. Para ese gran ejército que tenía cautivas a sus mujeres y a sus hijos. Qué batalla haber sido estar allí y nuestro Señor agarrando a un enemigo de David y revolcándolo, y se lo ponía a David para que David le viniera y le diera matacán nada más, como dicen en mi país. David no se lo podía creer todo lo que estaba pasando ese día, pero David había consultado a Jehová su Dios por el efod, y Jehová Dios le había dicho: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Síguelos, porque ciertamente en este día yo te daré todo lo que tú tenías. Pero acuérdate de no andar peleando batallas que no son tuyas, andarte metiendo en cosas que no te sirven o que no te van a ayudar en tu vida espiritual. El Señor en esta noche te quiere decir a ti que Él te lo ha dado todo ya, que no hay necesidad que tú sigas batallando contra eso que tú tienes. En este día yo te digo: abandónate en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, que Él peleará las batallas por nosotros. Cuando tú te pones a orar, el Señor Jesucristo empieza a batallar con el enemigo. Y ustedes saben lo que hace el enemigo cuando nuestro Señor Jesucristo está a nuestro lado, ¿verdad? Dice que Él huye de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: ponerlos a orar, ponerlos a escuchar alabanzas, a glorificar su santo nombre. Quiero ver cuándo fue la última vez que tú estuviste en presencia de Dios toda la noche, esperando que Él baje y te llene de su presencia. En Corea dicen que hay una iglesia donde es una de las iglesias más grandes del mundo, que pastorea un pastor que se llama Yoki Chong. La iglesia alberga 1 millón de personas. ¿Usted se imagina esa iglesia? 1 millón de personas en esa iglesia. Y yo estaba viendo esta entrevista de este hombre de Dios, y a él le preguntan: ¿cómo es que tú tienes esta iglesia tan grande? ¿Y cómo tú haces para no tener problemas en esta iglesia? Y él dice: yo tengo que darme 4 horas a solas con mi Dios. Yo entro a mi cuarto, dice él, al lugar donde yo adoro al Señor Jesucristo, y yo miro que está la televisor, está la radio, hay todo para que me ofrece el mundo. Y yo le digo al Señor, sentado en mi sillón, dice él, dice que le dice: o tú bajas o yo subo, o tú bajas de donde estás o yo subo a donde tú estás.
Y dice que él pasa las 4 mejores horas en su cuarto, glorificando el nombre del Señor Jesucristo, alabando a su santo nombre. 4 horas. Y usted se imagina ese hombre, qué ocupado ha de ser con ese millón de personas. 1 millón de personas. Y yo me imagino cuánto tiempo nosotros pasamos en comunión con Dios. Yo sinceramente no lo hago. Yo mismo lo reconozco, que yo muchas veces le falto a mi Señor Jesucristo y no paso en comunión con Él un cierto tiempo, leyendo su palabra, orando, clamando a mi Señor por lo que yo le estoy pidiendo. Yo muchas veces no sé lo que hago en mi casa o lo que yo estoy haciendo. Yo prendo la tele y no me pongo en comunión con mi Dios. No leo su palabra, tal vez. No sé usted si cuando llega a su casa usted se arrodilla y usted llega clamando a nuestro Señor Jesucristo y usted le llega leyendo su palabra y el Señor mismo Jesucristo le llena de su presencia. No sé cuánto tiempo usted le ha aplaudido al Espíritu Santo para que la alabanza suba, como dice, y la presencia de Él baje. No sé cuánto tiempo usted ha estado alabando al Señor Jesucristo, pero yo creo que es algo que tenemos que hacer nosotros. David no se fue con los mismos que estaban de él. David consultó a Jehová su Dios. Dice, David no se puso a pelear con los mismos amigos de él. David se quedó y se fue para donde el sacerdote y le dijo: acércame, Lefo, que quiero consultar, quiero hablar con mi Señor ahora mismo. Quiero preguntarle algo, a ver si Él, ¿qué me va a responder? Los otros dicen que estaban llorando y estaban desolados y querían apedrear a David. Y él le dijo: perseguiré a estos merodeadores, los alcanzaré. Y Jehová Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y le librarás todo lo que tenías. Y al final del capítulo tú terminas alabando y glorificando al nombre del Señor Jesucristo, cuando Él te ha dado la victoria a ti, cuando Él te ha dado lo que tú más querías, cuando Él te ha regresado a tus hijos como predicadores, como un pianista, como un guitarrista, como alguien que está adorando al nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que el Señor Jesucristo te está diciendo en esta noche. No te canses de seguir alabando a Él. No te canses de seguir pelando esas rodillas. No te canses de madrugar y pedirme a mí, que yo te entregaré a tu hijo. Yo te lo entregaré sano y salvo. Yo te entregaré a ese familiar que no es salvo hasta la fecha. Yo te lo voy a entregar, porque dice la palabra del Señor, dice que un día toda rodilla se doblará ante sus pies. ¿Y usted cree que la rodilla de sus hijos no va a ir ahí? ¿Usted cree que la rodilla de su esposo no va a ir ahí, que no es cristiano? ¿Usted cree que la rodilla de su esposa no va a ir ahí, que no es cristiana? Dice: toda rodilla se doblará ante Él. Un día cuando nosotros estemos diciéndole a Él: santo, santo y santo, y alabando su bendito nombre. Usted se imagina cuando ese día que el Señor nos diga a nosotros: venid a mí, bendito de mi Padre. ¿Usted se imagina ese día cómo va a ser? Cuando el Señor Jesucristo: ¿viste lo que yo hice ese día que ese carro te iba a atropellar a ti? ¿Viste lo que yo hice cuando tú creíste que tu inteligencia había sido para pasar ese desierto? Fui yo de la mano contigo. Fui yo guiándote a ti mismo. Fui yo recuperando todo para ti, porque tú eres mi especial tesoro, como dice su palabra. Tú eres lo más preciado que yo tengo en este mundo. Y no te canses de orar. Dice que David liberó todo lo que él tenía. Y es posiblemente que yo le esté hablando a una sola persona en este día, pero yo te quiero decir a ti que no te canses. En el 21 dice, en el 30-21 dice:
Y vino David a los 200 hombres que se habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, y a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y a sus hijos, que no los tomen y se vayan, que los tomen y se vayan. Miren, los que venían con David venían con maldad por el botín que habían recuperado. Ya los que venían con David venían diciendo: no les vamos a dar nada a esos que se quedaron cansados ahí mismo. Es posiblemente que usted tenga un vecino o alguien que se está cansando de las cosas de Dios, pero usted tiene que seguirle repartiendo su palabra a él para que no desmaye. 200 se habían quedado cansados, y los hombres que venían con David dijeron: no les vamos a dar nada del botín, solo les vamos a regresar sus mujeres y sus hijos, pero no les vamos a regresar nada. No, el Señor Jesucristo sí lo regresa a nosotros todos completo. El Señor Jesucristo te regresa a trabajo, te regresa de todo completo. Él no te deja a medias nada. Estos hombres querían devolverle nada más a sus hijos. Él dijo, David, en el 22 dice, no, el 23, y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano, y a los merodeadores que vinieron contra nosotros. En el 24, y a quien os escuchará este caso, porque conforme a la parte del que se desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con él. Bajade, les tocará parte igual. O sea que David estaba mirando todas las personas igual ahí mismo. David dijo: no importa que no me hayan acompañado a la batalla, no importa que yo haya ido con 400 hombres, no importa que 200 se hayan quedado cansados, no importa que 200 se hayan quedado cansados en su casa ahora y no vinieron a adorar el nombre del Señor Jesucristo. No importa. Si tú estás adorando al nombre del Señor Jesucristo en tu casa, síguelo alabando. Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria y te va a dar la salida a seguir. No importa que tú los estés viendo de El Salvador, de tu casa, no importa. Si tú estás en la misma presencia de Dios, Él te va a dar la batalla. Dice que David dijo: vamos a darles partes iguales a todos, porque el Señor Jesucristo no se queda con nada. El Señor Jesucristo nunca se va a quedar con lo tuyo. Si tú estás queriendo darle algo a alguien, dáselo. No te quedes con eso, que el Señor Jesucristo te va a bendecir al doble a ti. Pero David tuvo un compromiso que hacer un día. Tuvo que salir a afrontar a estos enemigos que él tenía, que se habían llevado cautivos a sus mujeres y a sus hijos, y consultó a Jehová. Y lo que el Señor Jesucristo en esta noche te quiere decir es a ti, que en Cristo todo lo puede recuperar. Dice en Primera de Samuel, siempre, como le quiero decir, en la parte, si vemos en Samuel 34:7, mire lo que dice. 34. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo hasta aquí le quiero decir a usted que no siga llorando.
no siga angustiándose usted, no siga batallando usted mismo, no siga usted como poniéndose en contra de un familiar, no siga usted afrontando a ese familiar. Póngaselo en las manos de Dios, que Él es el que va a hacer lo que Él quiere hacer con él. No siga usted angustiándose porque ese familiar le está llegando tarde a su casa. No siga angustiándose usted porque su familiar le está llegando borracho a su casa. No siga angustiándose usted porque su familiar se está gastando todo el dinero de la semana. Déjenselo a Jehová, vamos a ver qué le va a pasar a él. Ya verá que aquí va a venir rendidito a sus pies. Él mismo lo va a entregar a usted y se lo va a poner aquí mismo a usted, ¿verdad? Amén. Y dice también: aunque otros se cansen, tú no te quedes, sigue hacia adelante, sigue hacia adelante, sigue hacia la meta, sigue, que ciertamente, como dice, le dijo al siervo David, ciertamente los alcanzarás. Sigue hacia adelante, no te quedes. Si el pastor no está, no te quedes en tu casa. Ven a adorar el nombre del Señor Jesús, que eso es lo que Él quiere. Que las personas que no estén acá en esta iglesia, no creas, el Señor Jesucristo está con nosotros y tú tal vez no lo puedes ver, pero el Señor Jesucristo está con su Espíritu Santo moviéndose por cada esquina ahí mismo y llenándote de tu palabra. Es posiblemente que el Señor Jesucristo en esta noche esté tocando a una persona lejos de nosotros, mientras nosotros estemos acá escuchando que salvó un día el Señor Jesucristo. Es posiblemente que tú tengas un conflicto en tu hogar y tú, al llegar a tu hogar, empieces a decir: ¿y qué voy a hacer con este conflicto que yo tengo? Abandónate en los brazos del Señor Jesús. Abandónate. Sigue hacia adelante. Sigue clamándole al Señor Jesús, que Él te va a dar la respuesta. Él va a ser el que te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Él va a hacer lo que tú tienes que hacer. Él va a hacer el trabajo tuyo. Me acuerdo cuando mi papá decía a todos los que estábamos allá que no le fuéramos a llegar con un arete a la casa. Cuando yo estaba en El Salvador. Y yo me recuerdo que como siempre uno de su juventud, ¿verdad? Yo salía y cuando iba a una cuadra me trababa el arete y salía caminando. Recuerdo un día que se me olvidó quitarme el arete y llegué a la casa con el arete. Mi papá andaba como dice, con un pedazo de leño en su mano. Y mi mamá me dijo: tu papá está aquí, quítate el arete. Y yo me lo quité bien rápido, porque imagínense, ¿quién no le va a tener miedo a un padre que es rígido? Pero hasta la fecha de hoy, yo no quiero saber de un arete ya, porque el Señor Jesucristo me dijo que eso es malo, y mi papá me dijo también que eso era malo, eso era solo para mujeres. No sé cuántas veces a ti te han subido esos pantalones y te han dicho que eso no es bueno. A ti de joven que tú me estás viendo, no sé cuántas veces tu papá te ha dicho que eso no es bueno y tú lo sigues haciendo. Pero madres, yo les digo aquí en este día a ustedes: sigan orando por sus hijos. No se cansen. No sean como esos 200 que se quedaron ahí cansados. Sean como esos 400 que siguieron con David, y dice que los combatieron con ellos desde la mañana hasta el día siguiente. Siga combatiendo, siga luchando por lo que usted quiere. Siga luchando hasta que el Señor se lo dé. No se quede ahí mismo. No se quede, no se canse de orar. Vamos a cerrar nuestros ojos para que el Señor Jesucristo lo siga ministrando en esta noche. Y vamos a decirle a Él que Él tenga cuidado de nosotros. Donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos, el Señor Jesucristo tenga nuestro cuidado con nosotros. Sea con nosotros siempre. Vamos a cantarle al Señor Jesucristo hasta decir ya no poder,
para que el Señor Jesucristo ponga sus pies aquí en esta noche y haga de nosotros lo que nosotros quiere. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tú estás aquí, Señor Jesús. Te hemos alabado, Señor Jesucristo. Te hemos declarado nuestro Rey, nuestro Salvador, Señor. Que toda la alabanza, Señor Jesucristo, sea para ti, Padre Santo. Que todo el poder y toda la honra, Señor Jesús, sea para ti, Señor. Que donde quiera que esté cualquier hijo, Señor Jesucristo, en este día, Señor, desolado, Señor Jesucristo, tal vez con droga, Señor, tal vez con alguna borrachera, Padre Santo, tú lo tientes, Señor Jesús. Y sea, Señor Jesús, como David, Señor, que fue un día, Señor Jesucristo, a rescatar todo lo que él tenía, Señor. Y dice que el Señor Jesús se lo entregó a él, Padre Santo. Te ponemos a ti, Señor Jesús, como el guiador de nosotros, Señor, como la niña de nuestros ojos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor Jesús, a no desmayar, Señor, a no quedarnos como esos 200 que se quedaron ahí cansados, Señor, a no ser como esos que querían apedrear a David, Padre Santo, a ser como David, Señor, que te consultó a ti, Padre Santo, para ver qué tú le decías, Señor. En este día te queremos decir, todo tu pueblo, Señor, aunque no somos muchos, Padre Santo, pero sabemos, Padre Santo, que donde hay 2 o 3, ahí está tu presencia, Señor. Aquí hay más de 2 o 3 cristianos, Señor Jesús, y tú te puedes manifestar en cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Tú puedes hacerlo en este día, Señor Jesús. Si hay alguna persona, Padre Santo, en mi país, Señor, en mi hogar, Señor Jesucristo, que esté pasando alguna dificultad, Padre Santo, que esté, Señor Jesús, en gran amargura por algún familiar, Padre, que tú tengas, Señor Jesucristo, la misericordia, Señor, que tú tengas tu mano agarrado de ellos, Señor Jesús, como dice Salmo, Señor Jesús, que tú los tienes agarrados, Señor Jesucristo, de tu mano, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir tu camino, Señor Jesús, a seguirte declarando Señor y Salvador, Señor, a seguir, Señor Jesucristo, a que tú tengas, Señor Jesús, en esta noche todo, Señor Jesús, el cuidado de nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor Jesús. Bendícelos en esta noche, Señor, y a donde quiera que nosotros estemos, Señor Jesús, tú tengas, Señor Jesús, ese cuidado, Señor. Si vamos a salir de esta iglesia, Señor, que seas tú, Padre Santo, dándonos la honra y la gloria para ti, Señor Jesús, dándote la honra y la gloria a ti, Señor, y las primicias de mañana, Señor, cuando nosotros amanezcamos, Señor Jesús, ser, Señor Jesús, agradecidos contigo, Señor, que tú nos has dado un nuevo amanecer, Padre Santo. Padre, gracias, Señor, porque hasta aquí te decimos, Señor Jesús, que no te dejaremos hasta que tú los bendigas, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.